Bueno, le doy gracias primeramente a Dios por la oportunidad que me da nuevamente de estar con ustedes y pues tratar de meditar un poco en la palabra de Dios, y también se agradece a los hermanos que me consideran para participar de esta manera. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy. El tema lo he titulado Días del futuro pasado. A lo mejor ese título se les hace familiar. Bueno, les platico. En mi trabajo, pues estaba navegando por las redes y los mares que es internet, en YouTube para ser más específicos. Y estaba viendo el tráiler de una película que a lo mejor todos estamos esperando, ¿no? Avengers. Y pues estaba viendo, y saben que cuando pones un video, pues aquí en la parte de derecha hay una lista de otros videos que se recomiendan que mires. Y entre esos apareció un tráiler de una película que también me imagino que ustedes conocen. Esta película se llama X-Men, Días del futuro pasado, ¿no? Entonces puse el tráiler, lo miré, se me hizo interesante. Yo no he visto esta película, entonces miré la sinopsis y leí acerca de la película, ¿no? Y es interesante la temática que trata. Resulta que en el presente en el que están viviendo estos superhéroes están pasando por un problema. Están siendo exterminados por una máquina que ellos crearon. Entonces ellos, para ponerle o tener una solución a ese problema, envían a alguien al pasado, a un punto en el que todavía no se crea esa máquina que los está destruyendo, con el propósito de que en el futuro pues ya no tengan ese problema, ¿no? Y su presente pues pueda ser mejor, ¿no? Eso se me hizo interesante la temática de la película, y creo que a todos se nos hace interesante este tipo de cuestiones o este tipo de películas que tienen que ver con viajes en el espacio, teorías físicas, agujeros de gusano, las teorías de Einstein. Y hay títulos también muy interesantes, ¿no? Como la película de Volver al Futuro, no sé si la han escuchado, la han visto. Y también hay otra película, ¿no?, que se llama El efecto mariposa. Y todas estas películas tienen algo en común, que los personajes principales están teniendo un problema en su presente, y lo que ellos hacen es viajar al pasado para tratar de solucionar el problema que están teniendo en el presente. Entonces, pues vamos a nosotros hacer lo mismo. Vamos a tener una especie de viaje en el tiempo, ¿no? Vamos a ver cómo es que nosotros pudiéramos aplicar esta ideología a nosotros, ¿no? Vamos a basarnos en una lectura bíblica que está en el libro de Hebreos, capítulo 10, 32 al 39. Y por cierto, el título nada más lo puse así porque se me hizo interesante, ese título. Quizás ahorita en nuestro presente nosotros estemos pasando por algún problema, alguna situación con nuestra relación con Dios, la cual nos haga pensar que estamos débiles, que estamos fatigados, nos sintamos abatidos, y quizás, como se dice coloquialmente, ¿no?, a veces sintamos las ganas de tirar la toalla. Y si nos preguntamos acerca del pasado, si les digo, piensen en algo de su pasado, ¿qué es lo que ustedes pensarían? Posiblemente pensarían, pues no sé, a lo mejor que antes nos iba mejor, antes de ser cristianos nos iba mejor. Quizás pensarán que antes de ser cristianos tenían más amigos. Podrán pensar a lo mejor que antes de ser cristianos tenían una mejor situación económica. Y si les digo que pensemos o que piensen en el futuro, quizás lo que pensamos va a ser, bueno, pues en el futuro quiero llegar a ser un empresario exitoso, quiero llegar a ser un ingeniero muy excelente y reconocido a nivel nacional e internacional. Podemos pensar muchas cosas, pero vamos a encontrar en la Escritura qué es lo que nosotros debemos de hacer para arreglar o darnos ánimos en los problemas que nosotros tenemos en el presente. En Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 39, vamos a encontrar que esta parte de la Escritura está escrita y va directamente a los creyentes en Cristo, y es una reflexión de aliento hacia la vida de cada uno de nosotros.
Y vamos leyendo la porción de la Escritura para ver de qué es de lo que esto se trata. Dice de la siguiente manera, capítulo 10, versículos 32 del libro de Hebreos. Dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Vamos a detenernos ahí, y en esta parte de la Escritura podemos encontrar cómo es que nosotros podemos utilizar el pasado para animar nuestro presente. Si se fijan cómo empieza el versículo 32, bueno, en la segunda parte después de la segunda coma, en la segunda coma dice: después de haber sido iluminados. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, cuando estamos pasando por algún problema, es recordar cuando nosotros fuimos iluminados. Lo que quiere decir con iluminados, quiere decir después de haber sido bautizados, después de haber creído, después de que tomamos la decisión de entregar nuestra vida a Cristo. En esta parte de la Escritura, pues iba dirigido a los primeros cristianos, y nosotros sabemos que las situaciones por las que ellos pasaron eran muy difíciles. Si nosotros leemos la Escritura, nos vamos a dar cuenta que los primeros cristianos sufrieron persecución, sufrieron tortura, y incluso hasta les llegaron a quitar sus bienes. Imagine la siguiente escena. Imagine que están un día los primeros cristianos en su lugar de reunión, y entonces escuchan unos pasos acá, ¿no? Es el ejército que viene por ellos. Entonces empiezan a correr las familias, empiezan a ser perseguidos, los atrapan, los echan a jaulas, se los llevan al Coliseo Romano. Entonces los tienen en un cuarto oscuro, sin darles de comer, todos golpeados, y luego los pasan a un cuartito donde se alcanza a ver un rayo de luz, pero a la vez se escucha una multitud embravecida, una multitud que grita con júbilo, cuando de pronto se escuchan unas cadenas y se abre una puerta. Entonces salen los cristianos, pasan y están en el centro de la arena, siendo un espectáculo para toda la sociedad de aquel entonces. De pronto ellos pues no saben qué es lo que está pasando, ¿no? Sin embargo, lo que sí saben es que lo que los llevó a ese lugar es su fe. Entonces, ellos, convencidos de su fe y del Dios en el que han creído, se hincan en el centro y se ponen a orar. Se ponen a orar y a pedirle a Dios. Cuando de pronto se vuelven a escuchar otras cadenas y otra puerta se abre y sale un león, bueno, salen varios leones, y van hacia ellos y se los comen. Imagínense la fe tan grande de esos primeros cristianos para atreverse a pasar por ese sufrimiento. Las pruebas que nosotros pasamos, hermanos, serán así de difíciles que las que pasaban los primeros cristianos. Separaban familias, sufrían niños, personas que quizás pues, no tenían nada que pagar ante un crimen, pero sin embargo fueron, como dice el versículo, fueron hechos espectáculo, sufrieron padecimientos, vituperios, tribulaciones. También hubo a quienes les quitaban sus pertenencias, su casa, su ganado, su sustento. Sin embargo, a lo mejor para esas personas hubiera sido fácil decir, no creo en Cristo, y está bien. Si no crees en Cristo, pues bueno, quédate con tu casa, guarda tu vida y ya, vete, vive tranquilo. Pero la fe de los cristianos era, yo creo en Cristo, y a lo mejor en ese momento, cuando estaban pasando por esas tribulaciones, lo que en su mente era ese momento cuando ellos decidieron bautizarse, cuando ellos fueron iluminados y tomaron la decisión de seguir a Cristo. Ellos sabían que lo que estaban haciendo no iba a ser fácil. Ellos tenían eso en mente,
Y como tenían eso en mente, los llevaba a sufrir tales persecuciones, ¿no? Quizás hubo a quienes lograban escapar y claramente tenían temor, y por eso es que se escribe estas palabras, ¿no? Para animar quizás a aquellas personas, aquellos hermanos que habían logrado escapar. Y es lo mismo que el escritor nos quiere decir a cada uno de nosotros. Quizás las pruebas que nosotros estemos pasando en nuestra vida no sean a tal grado de que nos separen de nuestra familia, no sea a tal grado de que seamos espectáculo para el mundo, pero quizás sí sintamos las ganas a lo mejor de, como ya lo habíamos mencionado, de tirar la toalla, de, está muy difícil seguir a Cristo, creo que me iba mejor antes. Cuando sintamos eso o lleguemos a tener ese pensamiento en nosotros, lo que nosotros deberíamos de hacer para animarnos nosotros mismos, porque a veces puede ser que nos dé pena contarle a algún hermano, ¿no? Por las penas o las tribulaciones por las cuales pasamos. Lo que nosotros debemos de hacer es recordar ese momento en el que nosotros decidimos bautizarnos. Quizás antes de bautizarnos pasaron muchas predicaciones y nosotros estuvimos ahí sentados peleando entre sí, me paro, no me paro, pero hubo un momento en nuestro pensamiento, en nuestra vida, que nos armamos de valor y dijimos, hoy es el día, hoy voy. No importa que en mi trabajo me echen carrilla, no importa que en la escuela me dejen de hablar los compañeros, yo voy a seguir a Cristo porque estoy seguro que Él tiene la salvación para mí y Él me puede dar lo que yo necesito en mi vida. Eso, hermanos, es lo que nosotros deberíamos de pensar cuando nos sintamos debilitados. Eso es lo que nosotros deberíamos de pensar cuando sintamos que estamos pasando alguna tribulación muy fuerte y sintamos el deseo y las ganas de ya no seguir en el camino cristiano. La siguiente parte, bueno, eso es cómo nosotros podemos usar los días del pasado, las cosas que ya han pasado y las cosas del pasado que deberíamos de recordar para animar nuestro presente en el que quizás estemos pasando algún momento de tribulación. Pero ahora vamos a ver cómo usar el futuro para animar nuestro presente. Y me gustaría decirles que tengo una bola de cristal en el cual puedo ver el futuro de cada uno de ustedes y decirles, no tomen esta decisión porque va a pasar esto, no hagas esto porque te va a ir así. Pero lo que sí tengo es la palabra de Dios, la cual sabemos que es inspirada por Él y es la palabra profética más segura. Continuemos ahí en la lectura para ver qué es lo que encontramos en la palabra de Dios. Dice Hebreos 10, versículo 34 en adelante. Porque de los presos también os compadecisteis, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Prestemos atención a lo siguiente. Sabiendo que tenéis una mejor y perdurable herencia en los cielos. La primera cosa que debemos de pensar o que hay en el futuro es que nosotros tenemos una herencia en los cielos. Dice más adelante, no perdáis pues vuestra confianza, que tenéis un grande galardón. También tenemos un galardón. Y dice más adelante también, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esas cosas, hermanos, son cosas que todavía no las vemos, no las vivimos, y son cosas que han de venir a nosotros, que están en el futuro. Cuando nosotros pensamos en algún problema, cuando nosotros tenemos y estamos pasando por algún problema, quizás pensamos, híjoles, mejor hoy no voy a la iglesia y me voy a trabajar horas extras porque necesito pagar la renta del mes, necesito pagar los recibos de mi casa. Y entonces empezamos a pensar en el futuro y empezamos a pensar en todo lo que nos hace falta. Pero se nos olvida que tenemos una promesa nosotros en Cristo también, por la cual debemos de trabajar. En Juan 14 se nos habla de que el Señor fue al cielo a preparar moradas para cada uno de nosotros. Dice, y que si así no fuere, Él nos lo hubiera dicho.
14:1 y 2 menciona esto. Es bueno, hermanos, preocuparnos por dónde vivir, tener un techo en el cual podamos refugiarnos del frío. Pero no olvidemos que también el Señor está preparando una morada para nosotros, la cual nos va a cubrir, no del frío, sino que nos va a cubrir de las brasas del infierno. Entonces, preocupémonos por alcanzar y tener en nuestra mente que tenemos una herencia en los cielos. Cuando usted se sienta desanimado, piense, bueno, si dejo a Cristo, pues para empezar, ya sufrí cuando decidí tomar a Cristo. Y si lo dejo, pues no va a valer la pena todo lo que pasé. Y aparte de eso, voy a perder mi herencia en los cielos. Dice también que tenemos un galardón. Desde el día en que nosotros decidimos bautizarnos, Cristo tiene un premio para cada uno de nosotros. Pero es nuestra responsabilidad cuidar ese galardón, cuidar ese premio, cuidar esa recompensa. Dice en Colosenses 2:18 que nadie nos prive de nuestro premio. Y creo que todos hemos escuchado que el peor enemigo de nosotros, pues somos nosotros mismos. A veces quien nos da para abajo, quien nos baja el ánimo, somos nosotros mismos, pensando en que no podemos hacer tal cosa, que no podemos alcanzar tal meta. Entonces, quizás nos esforzamos demasiado por obtener un premio en nuestro trabajo. Quizás dicen, si llegan temprano y son los primeros del mes, les vamos a dar un bono de 2,000 pesos. 2,000 pesos. Y estamos todos los días esforzándonos por obtener ese premio, por obtener ese galardón. Pero se nos olvida que por venir y servir a nuestro Dios, vamos a tener una recompensa que vale más que 2,000 pesos. Y los que estamos o fuimos estudiantes quizás nos decían, bueno, si cumplen con todos los trabajos, su premio, su recompensa, va a ser exentar el examen final. Pues ahí nos tenían, ¿no? Haciendo todas las tareas, investigaciones, reportes, presentaciones, para sacar la mayor puntuación posible y así exentar el examen. Qué bueno sería que nos esforzáramos de esa manera, así como nos esforzamos para ganar esos premios terrenales, para alcanzar nuestro premio, que no está aquí en los cielos, que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados a ver y hacer. Dice en Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. En otras palabras, cuida tu relación con Dios, cuida tu fe, porque es lo único que nosotros tenemos para agradar a Dios. También la otra parte dice que obtengamos la promesa, para que obtengamos la promesa. En la primera carta de Juan se nos invita a permanecer en lo que hemos oído y en lo que hemos creído. Dice primera de Juan, capítulo 2, versículos 24 y 25. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. También vosotros permaneciereis en el Hijo de Dios y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La promesa, hermanos, que nosotros tenemos por parte de nuestro Señor Jesús es la vida eterna. Y ¿a quién no le gustaría, más que viajar en el tiempo, ser eterno? Esa es una preocupación existencial del ser humano, ¿no? Creo que muchos a cierta edad a lo mejor ya se empiezan a preocupar porque ya se están arrugando, se está haciendo el pelo blanco y dicen, no quiero envejecer, quiero ser joven, quiero ser eterno. Pero eso, hermanos, no se puede. Y la única manera en que nosotros podemos llegar a ser eternos es a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la promesa que Él nos hace, pero para alcanzar esa promesa hay que cumplir con todo lo anterior, que es luchar por nuestro premio, por nuestro galardón, y recordar que nuestra herencia, que las cosas que nosotros, que nuestro premio está en los cielos. Y hay algo muy importante que me gustaría destacar. En el versículo 36 dice, porque os es necesaria la paciencia. La paciencia, hermanos, es una clave importante en las pruebas, en las tribulaciones
y en las cosas que nosotros pasamos. Si no tenemos paciencia, pues fácilmente nos vamos a dejar derrumbar por los pensamientos, por lo que dice la gente. Entonces debemos de tener paciencia, pero sobre todo fe, porque la paciencia produce fe. Y dice, vamos a continuarle la lectura, dice de la siguiente manera, versículo 37, porque aún poquito y él ha de venir, vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros, hermanos, los que hemos creído en Cristo y estamos seguros de esa decisión que tomamos al momento de levantarnos de la banca, pasar al frente, confesar el nombre de Cristo como nuestro Señor y Salvador, eso nos hace pensar en esta última parte del versículo. Nos hace pensar que esa decisión que nosotros tomamos es vital para nuestra vida en Cristo, y sobre todo este versículo también nos hace pensar que cuando nosotros tomamos esa decisión no debemos de ser de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5, dice que nos gloriemos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, hermanos, lo que queremos dar a entender en este mensaje es cómo utilizar el pasado para animar nuestro presente y cómo usar el futuro para animar nuestro presente. Entonces, cuando nosotros nos sintamos débiles, que sintamos que queremos tirar la toalla, pensemos del pasado, ese momento en el que decidimos entregar la vida a Cristo. Y pensemos del futuro, la promesa que Él nos da. Pensemos que nuestra recompensa no está en la tierra, sino en los cielos. Y también, por último, recordemos que los hombres y mujeres de fe son quienes preservan su alma. Si nosotros no tenemos fe, pues difícilmente vamos a poder preservar nuestra alma. Entonces, esa es la invitación, hermanos, en esta tarde, invitarlos a reflexionar en nuestros momentos de pruebas. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando tenemos una prueba? Quizás pensamos en las cosas equivocadas, pero estos son algunos puntos o en algunas cosas que nosotros pudiéramos pensar para animar nuestro presente y salir de la prueba en la que nos encontramos. Por mi parte, hermanos, sería todo. No sé si hay alguna duda o comentario. Si no, sería todo, hermanos. Que Dios les bendiga.